el hecho de que se haya anunciado un presupuesto general de la nación completamente financiado sin recurrir a nueva deuda y especialmente cuando se trata del gasto corriente, ¿sí? ¿Cómo lo ven ustedes como economistas? A ver, lo primero es que es un anuncio que tiene su componente positivo, ¿verdad? Y es porque el país ha tenido una trayectoria de incremento de la deuda bastante fuerte. Entonces, que te digan en un anuncio, mira, vamos, por lo menos este presupuesto está financiado totalmente. ¿Eso qué significa? Que para aprobarse se tiene que hacer con mayoría simple. O sea, no va a requerir de nueva deuda para cerrar una brecha de financiamiento como suele ocurrir todos los años. Esto habría que también ponerle sus matices, ¿verdad? Porque, a ver, siempre va a llevar un déficit, siempre va a llevar financiamiento. Lo que pasa es que para aprobarlo, tú no vas a emitir nueva deuda. Esa es la diferencia. De alguna manera se dicen, bueno, ¿qué tan factible es esto? Si se hizo hoy, ¿por qué gobiernos anteriores no lo han hecho? Vaya, para que le pongamos números, el presupuesto de este año 24 se aprobó el año pasado, ¿verdad? Y entonces ahí llevaba brecha como 300 millones de dólares. Esa cantidad es pequeña. ¿Para qué? Para un presupuesto de 9.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué se requería para aprobar el presupuesto? Primero, aprobar la deuda de los 300 millones de dólares, que eso ya requiere mayoría calificada, y después pasas a aprobar el presupuesto. Hoy, ¿cómo va a ser? Va a ser más o menos en los mismos números, ¿verdad? Porque no se está hablando de hacer un gran ajuste en el gasto y probablemente el crecimiento de los ingresos te va a permitir cubrir esos 300 millones de dólares que tenías previsto este año con deuda. Ahora, Neto, yo quisiera como aclarar también otras cosas. Cuando se dice que está totalmente financiado, hay que aclarar un par de cosas. Entre otras, es que el presupuesto tiene dos datos que están omitidos por la construcción, por las leyes y por la reforma de pensiones. Uno de esos es que te debes de recordar que hay un bono que el gobierno decidió no pagar, que cometió un impago en el año 23 y que dijo no vamos a pagar capital e intereses por 4 años. Año 23, 24, 25 y 26. Quiere decir que en esos presupuestos no se pone ese gasto, se deja de pagar. Más o menos, ¿cuánto es eso? Son más de 500 millones de dólares que no están en el presupuesto porque hay una decisión de la reforma de pensiones de ese bono reestructurarlo a 50 años y los primeros 4 años no pagar. Entonces te quitaste esos más de 500 millones de dólares. Y la segunda, que es parte de esa reforma de pensiones, hay otro gasto que el gobierno ya no lo financia, sino que ha dejado como un mecanismo de financiamiento directo. De las cotizaciones de los trabajadores actuales se pagan las pensiones del pasado, las del ICE y el INPEP. Eso en los últimos, que son los nuevos títulos COP, eso más o menos ¿cuánto se emite por año? Un poquitito más de 1.000 millones de dólares. Pero si esto no está dentro de ese paquete, ¿qué pasa? Pregunta del millón. Si esas dos cuentas no fueran parte de esa reforma en esa manera que se diseñó, tendrías que meterlo al presupuesto y financiarlo, que son más de 1.500 millones de dólares. ¿Qué significa eso? ¿Que siempre se va a tener que recurrir? Sí, pero digamos que ya no son parte del presupuesto, porque hay uno que has decidido no pagar y el otro le has creado el mecanismo de financiamiento directo. Resumes muy bien al inicio que la noticia es muy positiva, ¿no? Sí, porque estás diciendo ya no voy a necesitar más deuda solo para cerrar el hoyo del presupuesto. Este anuncio es producto de ahorros, de políticas continuas, como me decía ayer en otra entrevista a un invitado, ¿o es simplemente parte de esos nuevos ingresos tributarios que hemos tenido? No, habría que aclarar que los ingresos tributarios del gobierno todos los años han estado creciendo fuerte. Incluso muchos años se han superado las metas que el mismo ministerio o gobierno se había planteado. En ese sentido, no es de sorprender de que el próximo año se esté estimando, por ejemplo, un crecimiento entre 300 y 400 millones de dólares que se ha estado logrando por año.
Para que tengan una idea, el presupuesto del año 19 era de menos de 6.000 millones de dólares. Ya el del año 24 pasó los 9.000 millones de dólares. O sea, eso te tiene que dar una idea de que si en un quinquenio tú subes 3.000 millones de dólares el presupuesto, es que está creciendo los ingresos y también la deuda, ¿verdad? Que ambas cosas han ocurrido. Ahora, el financiamiento que está completo es porque ya no necesitas, que por cierto la brecha de los últimos años andaba bajando, ¿va? 600 millones, 400, el último fue casi 300 millones de dólares la brecha. Un crecimiento de ingresos de 300 fácilmente lo lográs en la dinámica que ha estado creciendo los ingresos del gobierno. Ahora, hay que indicar una cosa más, Neto. Una cosa es que tú apruebes un presupuesto de 9.000 millones de dólares, ¿verdad? Yo siempre he dicho que el presupuesto en estos ejercicios, en los últimos, es un punto de partida. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es un horizonte que te fije una regla de gasto, no te pone límites a la deuda, o sea, no hay ley de responsabilidad fiscal. ¿Y qué es lo que ocurre en el camino? Que el presupuesto se modifica de manera significativa. Veamos un poco. Muchos piensan que este anuncio puede venir acompañado de ciertos ajustes fiscales, nuevos impuestos, aunque eso no lo dijo, quiero aclarar. No lo ha dicho el presidente. No lo ha dicho el presidente, lo quiero aclarar. Pero no muchos creen que, bueno, ¿y cómo vamos a tener toda esta solvencia para poderlo hacer? No, es que ese es el problema del país, que tiene un problema fiscal. Tiene las deudas en trayectoria insostenible. ¿Qué significa eso? Que si tú no haces cambios, vas a enfrentar problemas de pago de deuda. Por ejemplo, ¿cambios de qué? Recorte de gastos. Que por cierto, el gasto de los que más ha crecido en este quinquenio del presidente Bukele son las remuneraciones. Ha crecido más de 1.100 millones de dólares el gasto de remuneraciones, y en plazas ha aumentado más de 23.000 plazas. Estoy hablando del sector público no financiero. ¿Ok? Entonces, este gobierno se puede poner cualquier medalla, pero la que no tiene, ni por error, es disciplina fiscal. ¿Qué impacto puede tener esta propuesta, Rafael, en la confianza de los inversionistas internacionales y sobre todo también las calificadoras de riesgo? Yo creo que sí hay un mensaje, y dice, miren, ya no vamos a tomar deuda para financiar gasto corriente. Eso es bueno. Eso es bueno, ¿verdad? Pero otra vez, las calificadoras y toda la gente que analiza el país sabe todo esto, sabe de las modificaciones, saben de los cambios que en la Asamblea se aprueba sin trámite en una noche. Vaya, en abril decidieron emitir 1.000 millones de dólares más. ¿Eso estaba en el presupuesto? No, lo colocaron a una tasa altísima, la tasa de interés más alta de toda la historia del país. Ese tipo de cosas es lo que las calificadoras aprecian, de que tú no tenés aquí un marco de disciplina fiscal, no tenés reglas de transparencia, no tenés reglas de desempeño de gasto, límites de deuda. Eso lo que te hace es que sea impredecible. ¿Vea? De repente aprueban 300 millones, de repente 200 millones. ¿Estaba en el presupuesto? No. Ok, vamos a ver, tengo otra pregunta, me dice producción. Dice, Ernesto, ¿se puede hablar de independencia si la política monetaria está supeditada a la Fed? La Fed es en Estados Unidos, ¿no? El ente encargado. No, lo que pasa es que nosotros tenemos una economía dolarizada, entonces nuestra política gira en torno al dólar monetaria. Y lo que le pasa a la tasa de interés y las políticas de Estados Unidos nos afectan, porque es nuestra moneda. Si ellos deciden, por ejemplo, comenzar, que es lo que se espera, comenzar a reducir la tasa de interés de la Reserva Federal, nos va a bajar el costo del dinero localmente. ¿Tú crees que podrían verse afectadas algunos rubros importantes con este anuncio? Hablo de recortes en partidas que iban para salud, educación. No necesariamente. No necesariamente, y no creo que estén pensando eso. ¿Cómo afectaría todo esto el tema de compromisos previos de deuda, por ejemplo? Es otra pregunta que yo me hago. No, digamos que eso está en el presupuesto, son contratos, eso se cumple. O sea, si va en Hacienda, siempre hay como prioridades.
Y una cosa que se paga religiosamente, o sea, de manera bien disciplinada, son los compromisos de deuda. ¿Podemos tener una conclusión, una síntesis de conclusión de lo que hemos hablado? Tú decías que era positivo esto. Vaya, tiene su parte positiva, que es ya no emitir más deuda para gasto corriente, lo cual es correcto, pero no es suficiente para el problema que tiene el país. Lo que deberíamos de hacer es ir más allá, entrarle al tema del ajuste, que eso es recorte de gastos y aumento de ingresos. Este gobierno no lo ha querido hacer porque ha seguido una ruta diferente, que es aumentar el gasto con deuda. Eso se debería de frenar al menos. Hemos logrado, digamos, estandarizar o controlar toda esta situación que sin duda alguna 7 años atrás era bastante compleja en las comunidades. Obviamente, como país venimos de sufrir décadas de abandono, exclusión, y cuando te hablo de abandono y exclusión me refiero a las zonas donde nosotros trabajamos, que son comunidades, barrios que han sido totalmente olvidados por mucho tiempo. Entonces, obviamente, no podés de la noche a la mañana asegurar que todo ya se hizo, sino que más bien aquí entran los procesos que nosotros dirigimos, que es el tema de la prevención de la violencia, que es el trabajo con las generaciones que vienen, porque obviamente si tú analizas, hay una generación que andan más o menos por mi edad, sí, que es la generación que lastimosamente se perdió por el tema de pandillas, y que obviamente era el reflejo de la migración, sí, que era el reflejo de la pobreza, que era el reflejo del intento de construcción de un país, y también el reflejo pues de las malas decisiones que los políticos de turno iban tomando. Entonces hoy te puedo decir que quizás en su totalidad hay una respuesta, pero hay un pequeño como remanente que hay que intentar. No, la policía desde el trabajo que hace junto con el régimen de excepción, el plan control territorial, extraer totalmente, y a nosotros que nos toca trabajar con estas generaciones que vienen y que van a comenzar a tomar decisiones de cómo quieren vivir en sus barrios, en sus comunidades. Y bueno, por ahí el trabajo que nosotros hacemos. Tú decías, energía de juventud, ADN violento que traemos de alguna manera en términos históricos, ¿o es un problema de padres, de familia, o es producto de una política pública todavía deficiente para atacar esa raíz? Fíjate que no creo que haya una política pública deficiente, porque las políticas públicas que el presidente Bukele está marcando el rumbo en cuanto a al trabajo con la juventud es muy fuerte, es voraz, y no me refiero a aquella política represiva, sí, sino más bien la política preventiva. Hay una inversión que se está haciendo que es muy grande. Te puedo hablar, por ejemplo, de los centros urbanos de bienestar y oportunidades. Pero fíjate que regresando al tema, y como para un poco no perder el hilo de este tema del ADN, nosotros estamos llevando a cabo, creo que es el primer proyecto que va a existir en este país sobre turismo de barrio, sobre turismo comunitario. Sí, cuéntame. Bajo lo que hemos estado haciendo como turismo comunitario, nosotros hemos decidido aterrizar este programa, este proyecto, en la colonia Jardín, la colonia Polanco y el reparto Santa Lucía de mexicanos. Cualquiera puede identificar esas zonas cuando uno le dice: hace 14 años en el sitio incendiaron un autobús con personas dentro, y fue una noticia muy grave que le dio la vuelta al mundo. Que obviamente era el reflejo de lo que en este país estaba pasando. Entonces nosotros hemos preparado chicos que van a ser guías turísticos, y a través del arte urbano, el graffiti específicamente, estamos montando un tour para poder explicarle a la gente todos los acontecimientos históricos que en el sitio se han dado, porque no es solo esto. Hubieron en algún momento éxodos que llegaban las pandillas a decirles a los mesones enteros, donde vivían muchísimas familias, tienen 12 horas para abandonar este lugar. Y también noticias que eran muy marcadas en nuestro país. El asesinato, por ejemplo, de un muy buen amigo que yo conocí de infancia, Eduard Miranda, que era el hijo del excomisionado de la Policía Nacional Civil, Godofredo Miranda. Entonces, hay muchos acontecimientos, pero cuando antropológicamente también ves que era lo que sucedía en Mexicanos, y por qué nos llamamos mexicanos, porque el municipio se llama así, te das cuenta que fue también porque había una comunidad
comunidad de mayas pipiles, que eran muy guerreros, viviendo en el lugar. Y entre todos los hechos que tú lees de cuando fue el periodo colonial, la conquista, que los españoles vinieron, ellos perdieron muy pocas batallas a lo largo de Mesoamérica, y una de las batallas que perdieron, la perdieron ahí, justamente porque los mayas pipiles estaban en un sitio donde había muchos jaguares y tenían que graduarse. Entonces, y no es solo historia que yo les cuento, está escrita por investigadores, es antropología. Y te das cuenta que hay un ADN bien marcado. ¿Qué papel juegan los líderes comunitarios y figuras locales en la implementación de este tipo de programas, cubos? Bueno, tenemos un plan del control territorial en fases que ya bastante avanzada. Tenemos un régimen de excepción. ¿Todo esto ha sido un factor facilitador de todo esto, Carlos? Bueno, en definitiva, porque, a ver, antes era muy complejo ir a los barrios y territorios. Aún para los líderes comunitarios que vivían en el lugar, era muy difícil, porque obviamente ellos no podían tomar decisión en pro de su comunidad sin antes consultar con los grupos que estaban al margen de la ley, las pandillas en ese momento. Entonces, ¿qué sucedía con todo esto? No podías de verdad impulsar programas que de verdad fueran a beneficiar a la gente en su totalidad, sino que tenías que pensar en la minoría, que era la pandilla, porque si no tomabas decisión por ellos, a nuestros pobres líderes comunitarios los iban a asesinar. Entonces, creo que bajo esa ruta, hoy que nuestro país es distinto, que obviamente el presidente hizo un hito histórico, un hecho que queda marcado para siempre en la historia de este país, que es resolver un fenómeno que no tenía pues respuesta, que creo que otros gobiernos intentaron hacer algo y nunca lograron encontrar la forma. Este gobierno, liderado por el presidente Bukele, obviamente apoyado por la Asamblea Legislativa, bajo la decisión de implementar el régimen de excepción, ha dado una respuesta, y no es una respuesta simple, sino que es una respuesta muy fuerte, pero también una respuesta de calidad para nuestras comunidades. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hace usted y Alejandro Guzmán? ¿No es un doble esfuerzo? Y gasto. Y gasto, quizás dice. ¿Sí? Al final creo que la palabra sería inversión, porque cuando se invierte, se destina recursos para las personas, y sobre todo para un pueblo como el nuestro y barrios como los nuestros, es inversión. Yo creería que la diferencia es bien simple, marcar como la diferencia. Alejandro Guzmán se dedica a ver temas de formación vocacional, digamos, a tratar de erradicar la pobreza, pero en un marco de todos los elementos de una comunidad, de una sociedad, digamos, y la Dirección de Tejido Social tiene como su target principal la juventud. Entonces, desde ahí creo que está muy marcada la línea. De hecho, nosotros apoyamos mucho los procesos que está llevando a cabo Alejandro. Le conozco desde hace muchísimo tiempo y obviamente sé que es un tipazo, y por ende, pues, él sabe que con nuestra dirección es una dirección hermana y trabajamos de esa forma. Nosotros también le ayudamos con procesos que ya están elaborados, pues porque no hay que andar inventando la rueda. Pero ambos tienen metas y misiones bien definidas. Sí, lo que te digo, él trabaja... No hay ese doble esfuerzo. Una línea paralela para erradicar la pobreza de los diferentes actores de la comunidad, y nosotros tenemos una línea muy marcada, enfocándonos, o sea, trabajamos con diferentes actores de la comunidad. Esa política de la integración que promueve mucho, ¿también encaja dentro de esa misma visión que tienes tú? Sí, totalmente. O sea, está muy marcada, y de hecho nosotros utilizamos muchos elementos de la filosofía. Al final yo creo que es una ley, ¿no? Sí, es una ley, pero también es mucho la filosofía de trabajo que ha traído Alejandro durante muchísimos años en comunidades como La Campanera, por ejemplo. Sí. Y nosotros hemos tomado muchísimos elementos, al igual que él ha tomado muchos elementos de lo que nosotros hemos estado haciendo en la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social durante ya un montón de años. Cuéntame un poco, ¿tú crees que cuál podría ser el mayor desafío de lo que viene ahora por delante, ¿no?, para este otro nuevo quinquenio, donde el presidente traza un eje para recuperar la economía, plantea alternativas que tienen que ver precisamente con una apuesta que hemos venido viendo en materia de turismo, etcétera, etcétera. Pero también hay un gran desafío para poder fortalecer esa base, como tú bien lo decías en tu primera intervención, esa base social, que es la que le dará el nuevo rostro al país, ¿no?
ya no violento. Sí, fíjate que yo creo que el desafío para nosotros es entender los intereses de las juventudes, porque obviamente con el paso de los años los intereses van cambiando. A ti quizás te gustaba Creedence, por ejemplo. Mi época es más de Korn, Limp Bizkit. Hoy a los chicos les gusta BTS, qué sé yo, y hay otro tipo de gustos e intereses. Y te digo quizás solo el gusto musical, pero ahora aterrizándolo a la estrategia que nosotros tenemos es entender sus gustos y intereses en cuanto a temas deportivos, culturales. Obviamente El Salvador ya sabemos que es un país futbolero totalmente, pero hay otros intereses y hay otros gustos. Entonces nosotros estamos utilizando, por ejemplo, los días lunes como dirección para poder recibir organizaciones juveniles y conocerles tanto a ellos como organización, pero también entender cuál es su visión y su proyección, porque como te digo, ellos no tienen mis mismos gustos, y si yo llego y les impongo, obviamente no lo van a disfrutar ni van a poder canalizar bien su energía. Entonces yo creo que el desafío más fuerte que tiene nuestra dirección es eso, entender los gustos e intereses de esta generación que está ya asumiendo las decisiones de país, porque eso nos va a ayudar a romper el ciclo de violencia y a permitir que estos conatos de violencia, por ejemplo, que se dieron, que creo que en buen momento, a buena hora, que se haya dado esto, porque nos permite enfocarnos. Y desde ahí creo que todavía hay algo ahí que corregir. Exacto, entonces hay que ir, trabajar, impulsar, ver qué es lo que sucede, por qué los chicos están canalizando ahí su energía. ¿Y ya tienes tú una investigación? ¿Qué pasó ahí en el inframen y estos chicos? Es un tema histórico, es una disputa histórica que se ha dado entre institutos y que obviamente hay que frenarla. Pero no puede pasar por alto, ¿no? Haciéndolos participar juntos.